Hola, espero que estés bien, soy Rubén, profe de matemática. Te quiero dar la bienvenida a mi canal. Como siempre digo en mis videos, si el video te sirve, te voy a pedir por favor que le des me gusta, así de esa manera me ayudas muchísimo a que el video se siga difundiendo. Por otro lado también, te invito a que te suscribas al canal para que estés informado de todos los videos que voy realizando. Además, que en el canal, si estás transitando por la escuela secundaria o por un ingreso a la facultad, vas a encontrar todos los videos que necesitas. Si falta algún tema específico en el cual no está en el canal, hacémelo saber en los comentarios y vemos cómo te puedo ayudar. En el video de hoy vamos a ver cómo podemos pasar de un número decimal a fracción. ¿Cómo vamos a hacer este video? Mediante todos estos ejemplos en los cuales te voy a explicar todos los conceptos, cómo pasar de un número decimal exacto, que van a ser estos tres, ¿sí? Un número decimal periódico puro, que van a ser estos dos, y por último, un número decimal periódico mixto, que van a ser estos dos, ¿sí? Son las tres clases de decimales en las cuales vamos a pasar a fracción. Si vos estás viendo este tema, te recomiendo que te quedes hasta el final para ver cómo se desarrolla cada uno, ya que en algunos ejemplos no vamos a tener parte entera y en otros sí vamos a tener parte entera. Vamos a ver cómo se hace. Dicho todo eso, comencemos con el video de hoy. Bueno, vamos a comenzar con este video. Como recién te dije, primeramente vamos a ver los decimales exactos. ¿Cuáles son los decimales exactos? Los que tienen números atrás de la coma y se cortan ahí. No es que continúan como los periódicos que ahora vamos a ver, ¿sí? Terminan. ¿Y cómo hacemos el pasaje de estos números a una fracción? Muy sencillo, mira. Vamos a hacer la línea de fracción. En el numerador, es decir, arriba, vas a poner todo el número, en este caso 0,5, que sería 5. Y abajo vas a poner un 1 y vas a agregar tantos ceros como cifras tengas atrás de la coma. Es decir, fíjate, acá atrás de la coma tenemos una sola cifra. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar un solo cero, ¿sí? ¿Qué vas a hacer después? Acordate, ¿sí? Siempre tenés que simplificar. ¿Qué es simplificar? Es dividir el numerador y el denominador por el mismo número, ¿bien? En este caso, fíjate que como terminan en 5 y en 0, lo vas a poder dividir a los dos por 5. Es decir, que al numerador lo voy a dividir por 5 y al denominador también lo divido por 5. Por lo tanto, te queda 5 dividido 5, te queda 1 sobre 10 dividido 5, te queda 2. Bien, y ahí pasaste el número 0,5, que es un decimal exacto, a una fracción, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando ya tenemos dos números atrás de la coma, ¿sí? Antes de continuar con el video, te quiero comentar que si te gustaría colaborar con el canal, también podés hacer una donación. En este caso, en la descripción del video, vas a encontrar el link para poder efectuarla. Con esto me ayudas muchísimo y de esa manera poder ayudar a alguien que quiera repasar o entender un tema matemático. Ahora sí, continuemos con el video. Vamos a trabajar de la misma manera. Vamos a hacer la línea de fracción, ¿sí? Copiamos todo el número en el numerador, es decir, 0,75, que es lo mismo que decir 75. En el denominador ponemos un 1 y fíjate que en este caso tenemos dos cifras o dos números atrás de la coma, ¿bien? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a agregar dos ceros, ¿sí? Ahora, ¿qué nos toca? Nos toca simplificar. Si vos estás canchero para simplificar, vas a ver que tanto el numerador como el denominador lo vas a poder dividir por 25, ¿sí? Y ya llegás a la fracción irreducible. ¿Y qué es una fracción reducible? Es cuando ya no podés simplificar más, ¿sí? Ahora, si vos estás comenzando con este tema o te cuesta simplificar, yo te recomiendo que vayas haciendo paso por paso. Es decir, fíjate, termina en 5, termina en 0, entonces lo voy a poder dividir a los dos por ¿cuánto? Por 5, ¿sí? Bien, realicemos la división. 75 dividido 5 nos queda 15. Si vos necesitas hacer la cuenta en un papelito o al costado, hacela siempre, ¿sí? 100 dividido 5, ¿eso cuánto nos queda? Nos queda 20. ¿Está bien? Bien, fíjate que acá podemos seguir dividiendo. ¿Por qué? Porque termina en 5 y en 0. O sea que también lo vamos a poder dividir a ambos, ya sea numerador como denominador, por 5, ¿sí? Entonces, realicemos esa división
15 dividido 5 nos queda 3 y 20 dividido 5 nos queda 4. Fíjate que en estos dos números no tenemos ningún otro número que los divida a los dos, por lo tanto, esta es la fracción irreducible. Es decir, que convertimos 0,75, que es un decimal exacto, a una fracción irreducible que es 3/4. Vamos ahora a ver qué pasa cuando ya tenemos una parte entera, es decir, de este lado de la coma un número. Vamos a trabajar igual, ¿sí? Vamos a hacer la línea de división. Vamos a poner a todo el número sin la coma, es decir, 25. Vamos a agregar un 1 y vamos a ver cuántos números tenemos o cuántas cifras tenemos detrás de la coma. En este caso, fíjate que tenemos un solo número detrás de la coma. Por lo tanto, ¿qué vamos a agregar? Vamos a agregar un 0 solamente, ¿sí? Vemos si podemos simplificar. Podemos dividir a los dos por 5, de nuevo, ¿sí? Justo nos quedó que todo lo podemos dividir por 5. Realizamos la división. 25 dividido 5 nos queda 5, sobre 10 dividido 5 nos queda 2. Estos dos números, ¿sí? No hay ningún otro número que podamos dividir, por lo tanto, esa es la fracción irreducible y es 5/2, el equivalente a 2,5 en un decimal exacto, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo podemos pasar un número periódico puro a fracción. Bueno, vamos a pasar un número periódico puro a fracción. ¿Por qué es periódico puro? Muy sencillo, porque fíjate que tenés detrás de la coma todo el número, ¿sí?, abarcado por un sombrerito. ¿Qué significa que sea periódico? Muy fácil, que este número 0,3 periódico significa que es 0,33333 infinitos 3, ¿sí? Y acá sería 1,27, 27, 27, 27, infinitos 27. Es decir, que el número no termina nunca. Por lo tanto, no lo podemos pasar a fracción como lo hicimos con los decimales exactos, ¿sí? Tenemos que utilizar otro método, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata. Bien, en el numerador, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner todo el número. En este caso es 0,3, por lo tanto es 3. Bien, y en el denominador, en vez de poner un 1 con tantos 0, vas a poner 9, ¿sí? Tantos 9 como números tengas adentro del sombrero, o cifras, bien, para hablar más exactamente. Fíjate que tengo una sola cifra dentro del sombrerito, por lo tanto, ¿qué voy a agregar? Voy a agregar un solo 9, ¿sí? Bien, vamos ahora a simplificar. Recordá que siempre tenés que simplificar si que se puede, ¿bien? Fíjate que el 3 y el 9 yo lo voy a poder simplificar ¿por cuánto? Por 3, ¿sí? A este por 3 y a este por 3. Bien, entonces, resolvamos. 3 dividido 3 nos queda 1. Sobre 9 dividido 3 nos queda 3. Bien, y ahí pasamos un número decimal periódico puro a una fracción, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con el otro ejemplo, en donde ya tengo una parte entera y tengo dos números dentro de la fracción, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo, mira. Vamos a copiar todo el número. 127. Pero ahora tenés que restar lo que no está dentro del sombrero, es decir, este número, ¿sí? O sea que le restamos 1, ¿bien? Y lo dividimos por tantas cifras tengamos dentro del sombrerito. Fíjate que tenemos 1 y 2, por lo tanto, ¿qué vamos a agregar? Vamos a agregar 2 9, ¿bien? Resolvemos, esto nos queda 126 sobre 99, y ahora empezamos a simplificar, ¿sí? Yo a este número lo voy a poder simplificar por 3, ¿bien? Tanto numerador como denominador, ¿bien? Si querés hacemos la cuenta acá. 126 dividido 3, agarramos 2, 4 por 3, 12, 6, 2, 0, ¿sí? O sea que me queda 42 sobre... Ahora, realicemos la cuenta de 99 dividido 3, 3, ¿sí? 0, 0, 3. O sea que es 33. ¿Bien? A esta fracción también la voy a poder simplificar por 3. Acá justo coincidió de que simplificamos por 3, ¿sí? Pero también puede ser por 3 y por 5, por 3 y por 7, por lo que vos puedas dividir a los dos números, ¿sí? O sea que si hacemos 42 dividido 3, 1, 1, 2, 4. ¿Sí? O sea que acá nos queda 14
Bien, y 33 dividido 3, esto nos queda 11, ¿sí? No la vamos a hacer. Entonces fíjate que acá no hay ningún número que divida tanto el numerador como el denominador, por lo tanto ahí llegamos a la fracción irreducible. Entonces fíjate que nosotros pasamos 1,27 periódico, que es un número periódico puro, a su equivalente, que es 14 sobre 11avos. Bien, ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos un periódico mixto, es decir, tenemos una parte periódica y una parte no periódica. Es decir, vamos a combinar los dos casos que vimos anteriormente, ¿sí? Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, vamos con el último caso de números decimales, ¿sí? En este caso, fíjate que, como recién te dije, es un número periódico mixto. ¿Por qué mixto? Porque tengo detrás de la coma un número con un sombrerito, en este caso es el 3, y otro número que no tiene el sombrerito, ¿sí? En este caso vamos a hacerlo sin parte entera y el otro ejemplo va a ser con parte entera. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Muy fácil, mira. Vamos a copiar. Siempre copiamos todo el número. En este caso, 13. Y le vamos a restar lo que no está dentro del sombrero, es decir, el 1. Y abajo, ¿qué vamos a hacer? ¿Te acuerdas que hoy al principio le poníamos un 1? Porque eran números, ¿sí?, exactos, decimales exactos. Bien, acá lo que vas a hacer primero, vas a poner la cantidad de cifras o números que tengas dentro del sombrero. Es decir, que acá tenés un solo número, que es el 3, ¿sí? Por lo tanto, eso equivale a un 9. Bien, este 9 proviene de acá, ¿sí? ¿Y qué vas a agregar? Vas a agregar ceros, ¿sí? Tantos ceros como tengas fuera del sombrero en la parte decimal, sin tomar la parte entera. Es decir, que vas a agregar un solo cero. Este cero proviene de acá, ¿está bien? Tenés un 9, porque tenés un solo número dentro del sombrerito, y tenemos un 0 porque tenemos un solo número fuera del sombrerito en la parte decimal. Resolvemos. 13 menos 1 nos queda 12 sobre 90, y acá fíjate que lo voy a poder simplificar. Lo vamos a simplificar por 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque termina en par y termina en 0. Dividimos por 2, y nos queda 12 dividido 2, nos queda 6, y 90 dividido 2 nos queda 45, ¿sí? Y ahora fíjate que el 6 sobre el 45, ¿sí?, yo lo voy a poder dividir. ¿Por cuánto? Por 3, ¿bien? Lo voy a poder dividir a ambos por 3, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos va a quedar? Resolvemos. 6 dividido 3 nos queda 2, sobre 45 dividido 3, vamos a hacerlo acá al costadito, 45 dividido 3, me queda 1, 1, 5, 5, 0. Me queda 15. Bien, y ya no se puede seguir simplificando. Por lo tanto, convertimos un número, ¿sí?, decimal, periódico y mixto en su correspondiente fracción. Bien, bueno, vamos a ver qué pasa ahora cuando tenemos una parte entera. Bien, ¿cómo vamos a trabajar? De la misma manera. Vamos a copiar todo el número, 125 menos, y vamos a restar todos los números que yo no tenga dentro del sombrero. Es decir, olvidándonos de la coma, ¿no? Fíjate, te queda el 12, o sea que vamos a restar 12. Y abajo vamos a operar de la misma manera que hicimos arriba. Un 9 y un 0. Bien, vamos a resolver esto. Dale, 125 menos 12, eso nos queda 113. ¿Sobre cuánto? 90 avos. Bien, y en este caso no hay ningún número que pueda simplificar o pueda dividir tanto al numerador como al denominador. Por lo tanto, ya es su fracción irreducible. Si el video te sirvió, te pido por favor que le des me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Nos vemos en próximos videos. Saludos.